La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia. El programa La Noche de NTN 24 tuvo acceso en primicia a la polémica propuesta que está liderando el exmilitante del grupo guerrillero M19, hoy senador de Colombia, Antonio Navarro. Se trata de una iniciativa de reforma constitucional que permitiría la elegibilidad política a los miembros de las FARC tras un eventual acuerdo de paz. El punto clave de la noticia. El borrador de la propuesta tiene hasta ahora dos versiones, una de las cuales establece que el acuerdo de paz que se firme puede establecer excepciones. Sin duda, uno de los asuntos más álgidos será el de si podrá o no abrirse paso a la participación política, incluso de los responsables de delitos de lesa humanidad que decidan dejar las armas. La noticia, los trágicos hechos que enlutan a la fuerza pública colombiana. Primero, fue el siniestro el viernes pasado en el noreste del país de un avión Caza 235 de la Fuerza Aérea en el que los 11 militares que iban a bordo perdieron la vida, hecho que según el gobierno obedeció a condiciones climáticas adversas. Y este martes el siniestro de un helicóptero Black Hawk de la policía en el noroeste de Colombia dejó como resultado 16 uniformados muertos y otros 2 más heridos. La aeronave hacía parte de un operativo contra el crimen organizado y según el Ministerio de Defensa habría chocado contra una ladera. El punto clave de esta noticia. ¿Qué está pasando con los protocolos de seguridad y con el mantenimiento de las aeronaves al servicio de la policía y el ejército de Colombia? ¿Los siniestros de los últimos días fueron provocados o se trató de fallas técnicas? Estas dudas serán objeto de debate en la Comisión Segunda del Senado colombiano. Lamentablemente está la nación nuevamente de luto por miembros de su fuerza pública fallecidos o heridos. Y digo nuevamente porque quiero referirme a los 2 casos de siniestros aéreos que han ocurrido en las últimas 96 horas. En primer lugar, el avión Caza 235, FAC 1261, que se accidentó el día viernes pasado a las 3:10 de la tarde, con 11 tripulantes que fallecieron desafortunadamente. Hasta el día de hoy, nada indica que esté asociado a una acción externa a la aeronave. No hay explosión. Sí hay evidencias de algo que los técnicos llaman engelamiento, es decir, formación de hielo alrededor de los planos, especialmente el plano derecho. En segundo lugar, hoy a las 9:15 de la mañana, un UH-60 helicóptero Black Hawk modelo 98-2000, especial para operaciones de asalto de la Policía Nacional, tuvo otro siniestro aéreo en desarrollo de la operación Agamenón contra el crimen organizado del clan Úsuga. El helicóptero siniestrado tenía 18 personas a bordo, de las cuales hay 2 heridas y 16 fallecidas en el incidente. Por el momento, la hipótesis más probable es un choque del helicóptero contra la ladera a una velocidad de 120 nudos, que son 180 kilómetros por hora, posiblemente por nubosidad baja, porque el helicóptero se encontró absolutamente destrozado. Si el helicóptero accidentado hubiese estado devolviendo fuego porque fue atacado, los otros 2 helicópteros probablemente lo hubieran detectado. Sin embargo, los técnicos están haciendo una minuciosa inspección de las piezas que, como digo, no son piezas enteras del aparato, para establecer si hubo alguna posibilidad de que el helicóptero hubiese sido atacado.
Saludamos a esta hora a nuestros invitados en los estudios de NTN 24. Está con nosotros María Fernanda Cabal, ella es congresista colombiana por el Partido Centro Democrático. Bienvenida, congresista, a la noche. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña en Bogotá, Colombia, Antonio Navarro Wolf, es senador colombiano por el partido Alianza Verde. Senador, un gusto que esté con nosotros. Hola, gusto saludarlos. ¿Cómo están? Y también está en nuestros estudios de NTN 24 Carlos Holmes Trujillo, ex candidato a la vicepresidencia de Colombia, ex comisionado para la paz y ex constituyente colombiano. Señor Carlos Holmes Trujillo, bienvenido. Jason, buenas noches a los televidentes igual, a María Fernanda y a Antonio Navarro. Quiero empezar preguntándole a la congresista Cabal, porque cuando estábamos organizando este programa a propósito de la eventual participación política de desmovilizados de las FARC, se ha presentado un hecho en Colombia que no podemos desconocer. Un helicóptero de la policía Black Hawk con 16 agentes a bordo, 18 agentes a bordo, se precipita a tierra y finalmente se estrella y queda completamente incinerado. El ministro de Defensa, ustedes los escuchaban, estaban dando una versión sobre una hipótesis que dicen las autoridades es la más fuerte, sobre un accidente. Sin embargo, esta es una zona de operación del narcotráfico y van estos policías en una operación, digamos, milimétrica para dar con uno de los cabecillas de este clan Úsuga, de una organización de crimen organizado, y de repente el helicóptero, al parecer, se desvía y se estrella. ¿Hay plena certeza para creer esta versión del ministro, congresista? Yo personalmente no la creo. Y esto puedo argumentarlo, primero porque conozco la zona. He volado en helicóptero, Chigorodó-Carepa, he ido hasta el Chocó. Es una zona que por ser bananera es plana, ahí no hay montañas. Segundo, son espacios muy cortos entre Chigorodó y Carepa. Tercero, tengo fuentes de información en el área que dicen que ya el helicóptero estaba descendiendo, algunos muchachos se habían bajado, que son los que sobreviven, y que inmediatamente los atacan con tatucos, que son una especie de misiles artesanales hechizos, armas no convencionales prohibidas por el Protocolo de Ginebra, violadores del DIH. Eso hace de alguna manera explotar en pedazos la nave. Es la información que tengo desde un inicio en que sucedieran los hechos, lo triné y le exigí tanto al general Palomino como al ministro de Defensa que nos digan la verdad. No podemos seguir en un país con una tregua donde no hay claridad frente a estos hechos. Puede que persiguieran al señor Úsuga, seguramente, pero en la zona había información de que ese helicóptero iba a llegar ahí. Eso es lo que me parece supremamente grave y considero que son las FARC. Senador Antonio Navarro, la versión del ministro de Defensa explica que se trató de un posible choque contra una ladera de este helicóptero y que las nubes estaban muy bajas, lo cual impedía la visibilidad. Sin embargo, las redes sociales están llenas de comentarios de desconfianza alrededor de la versión del gobierno. ¿Es peligroso esto en un momento donde se habla de un cese unilateral al fuego por parte de las FARC y el hecho de que se maneje una hipótesis también como la de un eventual ataque terrorista para derribar esta aeronave? Mire, yo no creo que un accidente de esta naturaleza pueda manipularse y pueda hacerse aparecer como una cosa distinta a lo que fue. Es muy pronto todavía para tener una versión. Yo no tengo fuentes en la zona, no tengo ninguna información propia. Pero estoy seguro que con el paso de los días va a haber claridad total sobre lo que pasó. Si fue un accidente, pues tendremos la confirmación de la hipótesis del ministro de Defensa de que fue un accidente. Si fue una acción de un grupo armado contra el helicóptero, también lo sabremos. Creo yo que es imposible mantener en secreto o manipulada la verdad sobre lo que pasó, y sí es muy importante que se sepa exactamente qué fue lo que pasó. Fíjese que nos llegó un comunicado una vez se estrella esta aeronave de la policía, los periodistas que cubren esta fuente en Colombia diciendo que no había personas fallecidas, que eso era lo que indicaban versiones preliminares. Luego hubo un silencio, iba a haber una rueda de prensa del comandante de la policía colombiana y horas más tarde termina hablando el ministro de Defensa. Hasta ahora el presidente Juan Manuel Santos no se pronuncia. Señor Carlos Holmes Trujillo, ¿cuál es el manejo político en estos casos? ¿Y usted cree que eventualmente puede haber algún interés en ocultar lo que pasó? Mire, el único manejo político posible que hay que reclamar es que haya total y absoluta claridad sobre lo que aconteció. El solo hecho
de que puedan presentarse versiones e interpretaciones como la que aquí nos transmitió la honorable representante María Fernanda Cabal, indica que hay una zona gris, hay un gran interrogante que tiene que ser dilucidado de manera inmediata. En primer lugar, por la gravedad del hecho, y en segundo lugar, por la sensibilidad de la coyuntura en materia de opinión pública que está atravesando el país a raíz de las conversaciones en La Habana. Congresista María Fernanda Cabal, escuchamos al ministro de Defensa de Colombia sobre este hecho referirse muy puntualmente a dos senadores de su partido que, según él, estaban poniendo en duda lo que él estaba diciendo, y decía el ministro: yo no seré quien oculte la información. ¿Por qué estas explicaciones? Porque el gobierno solo ve enemigos en el centro democrático, cuando en realidad lo que nosotros hemos hecho es construir democracia desde la oposición. Nosotros representamos esa parte del país que quiere paz sin impunidad, que quiere justicia y que quiere vencer el crimen. Lo único que pedimos es Estado de Derecho. Parece que nuestras opiniones son muy incómodas para un gobierno que no vive en la realidad que viven los colombianos. Yo insisto, el presidente Santos y sus ministros viven una realidad paralela. Ahora, esta no es la única noticia que ha quedado en este momento en los colombianos en duda, puesto que solamente hace 2 días en el departamento del Cesar, en el norte de Colombia, noreste de Colombia, también un avión de la Fuerza Aérea con 11 uniformados a bordo termina accidentado. Al menos esa es la versión que dan las autoridades, y todos fallecen. Yo le quiero preguntar, señor Antonio Navarro, usted que conoce también la historia de Colombia, ¿es tan común que hayan este tipo de accidentes aéreos en las Fuerzas Armadas colombianas, o algo está pasando con los protocolos de seguridad? Bueno, primero decir que en el caso del helicóptero hay 2 sobrevivientes. Sé que están en situación delicada, en cuidados intensivos, y pues no podrán dar su versión de lo ocurrido en estos primeros días. Esperamos que cuando su situación de salud mejore puedan contarnos qué fue lo que pasó. De verdad que a mí me parece pues que va a haber claridad total sobre los hechos y sobre el origen de ese accidente del helicóptero de la policía. Pero sí, efectivamente, el accidente del avión de la Fuerza Aérea, yo le oí la explicación al señor ministro de Defensa y me queda la impresión de que no hay, de que hubo un problema de una falla técnica del avión, porque dicen que se descongeló una de las alas, que le llaman planos, que pusieron el descongelador y que entonces se recalentó uno de los motores, o sea que de alguna manera el descongelador calentó un motor, lo cual pues, es evidente que no es normal, no es natural, de modo que sí creo que vale la pena que se revise si los protocolos de mantenimiento se están haciendo correctamente, porque yo diría que en el caso del avión de la Fuerza Aérea sí parece que hubo algún problema técnico. Ahora uno no puede, aviones pues se caen en el mundo todos los años, pero pues vale la pena revisar si hay algún problema técnico en el protocolo de mantenimiento de estas aeronaves. Señor Carlos Holmes Trujillo, 27 muertos en menos de 3 días en 2 accidentes aéreos, todos miembros de las Fuerzas Armadas colombianas. ¿Una mala casualidad? Es gravísimo. Y yo aprovecho este momento para transmitirle mi voz de solidaridad, respaldo, aprecio y gratitud a las Fuerzas Armadas de Colombia. Y además para pedirle al ministro Villegas que se tranquilice. Lo que pide el expresidente Uribe, lo que pide el senador Rangel, lo que pide la representante María Fernanda Cabal es claridad. Y hay que tener en consideración que los miembros del Congreso ejercen por esencia tareas de control político. Así que la voz de la oposición democrática es siempre constructiva y se expresa ante el país en ejercicio de lo que son sus funciones propias en el Congreso. Quiero invitarlos a que escuchemos el testimonio de uno de los uniformados que participó en las labores de rescate, en el que narra el impacto de un supuesto tatuco en esta aeronave que se precipitó a tierra y el reporte clínico de un sobreviviente. Estos fueron obtenidos por Noticias RCN. Los testimonios dejan abierta la posibilidad de que el helicóptero Black Hawk de la policía colombiana haya sido impactado con armas. 12
hechos hacen pensar en otra hipótesis. El primero es la voz de un uniformado que participaba en las labores de extracción de las víctimas y que llegó en otra aeronave. Lo que pasa es que en el punto donde cayeron no se puede extraerla, o sea, no puede entrar la gente. Y lo que pasa es que la máquina se incendió y solo encontraron 2 cuerpos por fuera de la máquina, que eran los 2 heridos. De resto de la máquina no han podido ver si hay vivos, o sea, parece ser que todos están muertos, porque es que la máquina está incinerada, porque la máquina acababa de tanquear y llevaba 2 junglas para ese punto. Parece ser que los impactaron por debajo, pero no balas, sino como un tatuco o algo, porque los impactaron por debajo, parece ser. El segundo es el reporte clínico de uno de los sobrevivientes que obtuvo Noticias RCN. Se trata de un adulto joven previamente sano, víctima de politraumatismos por accidente aéreo, al ser derribada la aeronave en que se transportaba mientras participaban en combates militares. Se ingresa para manejo intrahospitalario, quemaduras de segundo grado que abarcan el 20% de superficie corporal, herida de bala y fractura abierta en pierna izquierda, traumatismo en hombro izquierdo.